Para aclarar esta parte del bloque que estamos estudiando, titulada El ascenso de los totalitarismos, el nazismo y el fascismo. Vamos a dar las claves y para ello vamos a empezar definiendo totalitarismo, que creo que puede ser un concepto interesante que aprendáis. Totalitarismo es el régimen político donde el poder lo ejerce una persona o partido político, de forma autoritaria y controlando todos los aspectos de la vida, es decir, la economía, la cultura, las libertades, etc. Eso ocurrirá en la Europa de entreguerras, que es el periodo que nosotros estamos estudiando, y que tendrá como máxima representación los regímenes totalitarios de Italia, con el fascismo de Benito Mussolini, al que tenéis en la imagen, ¿lo veis? Y la Alemania de Adolf Hitler, que supongo no hace falta señalarlo porque todos lo conocéis. Tenemos igualmente un tercer régimen totalitario que se dará en la Unión Soviética tras la Revolución Rusa, que será la última parte del bloque que nosotros vamos a estudiar. De momento no nos referimos a la Unión Soviética, la antigua Rusia, pero que sepáis que después de estudiar esto estudiaremos la Revolución Rusa y posteriormente el régimen totalitario comunista que surgirá tras la muerte de Lenin y la subida al poder de Stalin. Bien, volviendo a nuestro tema, vamos a comenzar viendo este mapa, donde este mapa también lo tenéis en el tema que os he mandado, y aquí podéis ver la situación de Europa al final de la Primera Guerra Mundial, ¿veis? 1919. Aquí debajo tenéis la leyenda del mapa, donde podemos encontrar en verde los países con una democracia, en amarillo la dictadura y el régimen comunista que os he comentado en la antigua Rusia. Sin embargo, si nosotros nos vamos 20 años después, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, mirad cómo ha cambiado el panorama, cómo las democracias han caído en favor de numerosas dictaduras, es decir, regímenes totalitarios. El fascismo es uno de ellos, aparece en rojo, y veis en el mapa cómo la Italia fascista y el régimen nazi, que acabará comiéndose también a Austria. Bien, mirad cómo ha cambiado este mapa, como decimos, y a continuación pues ya vendrá la Segunda Guerra Mundial con todas sus consecuencias que nosotros estudiaremos más adelante. Volviendo a por qué aparece el régimen totalitario, o si queréis estas dictaduras fascistas. Bien, los motivos debemos buscarlos tras la Primera Guerra Mundial, los efectos de los tratados de paz. En particularmente, de manera especial, fueron duros como sabéis, con Alemania, que fue señalado como único y máximo responsable de la guerra. Pero, ¿qué pasó con Italia? Porque Italia fue país vencedor. Sin embargo, Italia consideró que había sido muy maltratada en los acuerdos de paz y ninguna de sus peticiones fueron consideradas. Eso, unido a los efectos de la crisis económica, podemos decir que preparará el camino para el ascenso del fascismo de Benito Mussolini. Mirad, en esta imagen que aquí aparece, os resume de manera gráfica un poco estas ideas que hemos comentado anteriormente. Alemania no ha sido derrotada, sino apuñalada por la espalda. Italia ha ganado la guerra, pero ha perdido la paz. Es fácil entender los motivos que van a llevar al descontento y de ahí a la llegada de estos regímenes totalitarios al poder. No olvidad que, además de los efectos de los tratados de paz, la gran recesión económica tras el crack del 29, la época de la gran depresión que llegará a Europa, como sabéis, pondrá el otro ingrediente necesario para que estos regímenes totalitarios accedan al poder. Bien, vamos a continuación, una vez vistos los motivos por los que
los regímenes totalitarios se van a adueñar de bastantes países de Europa durante la época de entreguerras. Recordad, hablamos de entre 1919, año de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial, y 1939, año en que comienza la Segunda Guerra Mundial. A ese periodo de 20 años le llamamos la Europa de entreguerras y, por extensión, también el mundo entre guerras, si hablamos de los Estados Unidos o Asia. Pero bueno, centrándonos en Europa, hemos visto el por qué las democracias van a caer y los regímenes totalitarios van a imponerse durante estos años. A partir de ahora, de este momento, en el vídeo vamos a resumir, recordad que en el tema lo tenéis más detallado, vamos a resumir las características de la Italia fascista, porque aunque los totalitarismos son una ideología común, cada país, digamos, que tiene pequeñas diferencias respecto a otros, aunque el totalitarismo sea general. Bien, recordamos primero, antes de meternos con la Italia fascista, las características del fascismo en general. Y cuando hablamos de fascismo también nos referimos al nazismo y nos referiremos también a la dictadura de Stalin, la dictadura comunista soviética, que también se considerará, si queréis, un totalitarismo, porque la palabra fascismo casi la estamos acuñando para Italia. De acuerdo, en general el fascismo tiene las siguientes características. De manera simple, rechazo del liberalismo, de la democracia y del sistema de partidos políticos. También el ultranacionalismo agresivo, orientado generalmente hacia la guerra. Un odio total al comunismo, aunque también al capitalismo. La glorificación de la violencia es buena, es una herramienta necesaria que sirve para depurar al pueblo de aquellos elementos negativos. El culto al líder, Hitler o Mussolini, en la Unión Soviética será Stalin, el líder infalible, el guía que lleva al pueblo hacia la victoria. Y también un componente fuerte de racismo y de machismo. La mujer en los regímenes fascistas ocupa un papel secundario y principalmente su labor consiste en traer hijos al mundo. Sin embargo, como decimos, cada país adoptó la ideología fascista un poco a su manera y variando un pelín las características sobre este modelo general que os acabo de mencionar. Bien, centrándonos ya en la Italia fascista, ahí tenéis una imagen de Benito Mussolini, el Duce, en una manifestación multitudinaria de las que tanto gustaban. Veis la muchedumbre aclamando al líder infalible. Esto era uno de los actos favoritos y que tienen en común tanto Hitler como Mussolini, estas manifestaciones multitudinarias de personas rendidas al líder carismático. Bien, Italia, como decíamos antes, quedó muy decepcionada al no ser escuchada en los tratados de paz, a pesar de ser un país vencedor. Por otro lado, fue muy castigada por la crisis económica, lo que trajo desempleo y pobreza. Todo esto provocará revueltas en las calles y revueltas protagonizadas, lógicamente, por los más pobres, los más desfavorecidos, y las clases altas, los ricos en Italia, temerosos de que pudiera ocurrir una revolución obrera como había pasado en Rusia en 1917, la Revolución Rusa, empezaron a apoyar a Mussolini y sus camisas negras. Camisas negras son los fascistas italianos de Mussolini, que en el año 1922 se sintió lo suficientemente fuerte como para intentar un golpe de Estado. Es lo que se conoce como la Marcha sobre Roma. Mirad, ahí tenéis la imagen de la Marcha sobre Roma. Es una pintura, pero bueno, ejemplifica perfectamente lo que fue. Veis los camisas negras, ¿verdad? Aquí tenéis a Mussolini. Y esta marcha sobre Roma se dio en 1922 para exigir al rey Víctor Manuel III el poder para Mussolini.
Bien, una vez el rey aceptó a Mussolini ante la presión general y sobre todo por parte del ejército, Mussolini convertirá Italia en una dictadura fascista, eliminando toda oposición política, estableciendo la censura, eliminando derechos y libertades de las personas y creando una policía política para perseguir a todo aquel opositor que se atreviera a intentar hacer frente. El, digamos, el hecho de convertir a Italia en el régimen fascista que fue desde 1922 y que acabará desembocando en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en el tema lo tenéis detallado. Allí podéis ver en qué consistía de manera un poco más precisa y profunda las características de la Italia fascista. Bien, ahí tenéis de nuevo esa imagen que decíamos antes. En esta otra imagen, si queréis podéis parar el vídeo y leer tranquilamente las características que también tenéis en el tema que os he puesto, algunas imágenes, el famoso saludo en alto, con el brazo en alto, que tomaron de los romanos. Y cerrando ya el tema de la Italia fascista, nos vamos a la Alemania nazi. La Alemania nazi, digamos que tiene un origen similar al de Italia, en el sentido de que los dos grandes motivos que llevarán a Hitler al poder van a ser el final de la Primera Guerra Mundial y los tratados de paz que, como os comenté antes, trataron muy duramente a la Alemania, perdedora del conflicto, y por otro lado los graves problemas económicos producto de la Gran Depresión. Bien, volviendo al principio, al final de la Primera Guerra Mundial, ya sabéis que con los tratados de paz de Versalles, el imperio alemán del Kaiser desaparece y en su lugar se crea la República de Weimar. Weimar, recordad que es la ciudad donde se firma la creación de esta república, es una ciudad alemana, pero así ha sido conocida en la historia esta república que nace tras la Primera Guerra Mundial. Y esta república desde un principio va a tener serios problemas. La crisis económica va a traer, al igual que en Italia, revueltas en las calles y especialmente importante va a ser la rebelión de los espartaquistas, comunistas alemanes. Espartaquista viene de Espartaco. Espartaco era un gladiador romano, un esclavo que se rebeló contra los opresores y que finalmente llegó a constituir un gran ejército de esclavos que puso en jaque a la propia Roma, que debió emplearse a fondo para vencerle. Espartaco finalmente fue crucificado, pero se convirtió en un símbolo de lucha de los más pobres, de los más desfavorecidos. Los comunistas alemanes adoptarán ese nombre, espartaquistas, y su líder será Rosa Luxemburgo. Bueno, la rebelión de los espartaquistas será un gravísimo problema para la nueva República de Weimar, pero también hacer frente a las durísimas condiciones impuestas por los tratados de paz. En este ambiente tan duro para Alemania nació el partido nazi. Y cuando Hitler se incorpora, se hará con el liderazgo de este partido, y poco después, viendo lo que Mussolini había hecho en Italia, la marcha sobre Roma, que os recuerdo fue en el año 1922, Hitler intentó algo parecido, dando un año después, en 1923, el famoso Putsch de Múnich o golpe de Estado de Múnich, que fracasa y acaba con Hitler en la cárcel. En la cárcel, Hitler escribirá su famoso libro, el Mein Kampf, traducido quiere decir Mi lucha, que se convirtió en la Biblia del nazismo, donde se recogía toda la ideología nazi. Bien, Hitler entendió que debía esperar mejor oportunidad y se presentó a las elecciones de 1932, donde consiguió un resultado muy bueno, aunque no la mayoría absoluta. Sin embargo, la presión también hizo que el presidente de la República, un antiguo general de la Primera Guerra Mundial, el mariscal Paul von Hindenburg, que ahora veremos una imagen de él, en este momento presidente de la República, lo nombra a Hitler canciller. Canciller en Alemania es el primer ministro.
Cuando el presidente de la República fallece, ahí veis en la imagen a Paul von Hindenburg, el mariscal héroe de la Primera Guerra Mundial y presidente, ya muy anciano, y a Hitler junto a él, tras ocurrir lo que os he comentado. A la muerte de Hindenburg, que no tardará mucho en fallecer, Hitler consiguió asumir el poder, irá poco a poco desmontando la República e instaurará la dictadura nazi con todas sus características que tenéis en el tema y que estudiaremos en estos días. Bien, de esta manera podemos decir que concluye el acceso al poder de las dos principales dictaduras totalitarias de este tiempo, la Italia fascista de Benito Mussolini y la Alemania nazi de Hitler. Y aquí tenéis una imagen de una de las manifestaciones clásicas de los nazis. En esta imagen se puede ver algunos personajes importantes, como por ejemplo este personaje de aquí es Joseph Goebbels, el ministro de la propaganda, el gran cerebro de la organización nazi, el propio Hitler y otros como Rudolf Hess. Bien, con esto concluimos el vídeo y ya vosotros me vais diciendo aquellas dudas que podáis tener. Recordad, este vídeo sobre todo es para clarificar ideas y para ver cómo llegan al poder los dictadores. La ideología nazi fascista la tenéis más desarrollada en el tema. Para terminar, una imagen del libro que os he comentado, el libro Mein Kampf, Mi lucha, donde, como os digo ahí, recoge toda la ideología nazi. Bueno, espero vuestras dudas.